Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo encuentro en Juntos en la Experiencia. Durante la cuarentena en la ciudad de Milán, en Italia, más específicamente en lo que se conoce como la zona del barrio chino de esa ciudad, los vecinos esperaban a que llegaran las 6 de la tarde para salir al balcón, para escuchar la música, la exquisita propuesta musical que un joven violinista les regalaba desde el balcón de su propia casa, donde él también estaba cumpliendo con la cuarentena. A raíz de eso, en el mundo, los que aún no lo conocían, conocieron a Aldo Ciccini, este joven violinista uruguayo que muy jovencito, valga la redundancia, se fue a vivir a Italia. Ya vamos a conocer más de su historia, porque esa es la idea de hoy, de conocer otra historia de vida inspiradora. Y se radicó en ese país, en Italia, pero claro, venía cumpliendo con su trabajo en determinados lugares. Ahora ha llegado a una popularidad realmente fantástica y vamos a ver cuál es el motivo, porque cuando les dije que él vive en el barrio chino, este dato no es menor. Así que le voy a dar la bienvenida a Aldo desde Italia. ¿Cómo estás? Hola Alejandra, ¿todo bien? ¿Y vos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un verdadero placer recibirte, Aldo, y estaba contando esta historia y además venían las imágenes que he tenido la oportunidad de ver de tus conciertos allí en Ujú, el balcón. Y ujú. estas historias de vida que compartimos aquí en Juntos en la Experiencia, obviamente que tienen la intención de contagiar de ese espíritu, bueno, en tu caso de irte de un país al otro, de vivir de tu Ujú. pasión que es la música. Pero vamos al comienzo de esto que tiene que ver con la popularidad que te ha tomado por sorpresa, me imagino, después de dar esos conciertos en el balcón, porque obviamente que la ciudad de Milán estaba pasando por un momento muy complicado con esto de la cuarentena por la pandemia. ¿Cómo Ujú. surgió la idea de comenzar a tocar el violín en tu balcón? Bueno, te cuento, todo empezó porque, a ver, cuando empezamos la cuarentena acá en Italia, creo que fue el 7 u 8 de marzo, no me acuerdo ahora específicamente el día, pero pasó que yo ya hacía 10 días que estaba en cuarentena, porque estaba trabajando en el Teatro La Scala, acá en Milán, en ese periodo, y encontraron 2 casos de coronavirus positivos en el teatro, entonces pusieron en cuarentena a todos los trabajadores del teatro. Y eso era el 25 de febrero, más o menos. Entonces, digamos que cuando Italia arrancó la cuarentena a todo el país, yo ya estaba hace 10 días en casa, y eso no es un dato irrelevante porque, ¿qué pasó? Estoy hablando del 13 de marzo, que fue cuando empecé a tocar en el balcón. Era un domingo, estaba muy frío y nada, yo tenía no, no era un domingo, fue un viernes. Bueno, no me acuerdo, pasó mucho tiempo, pero yo tenía programado un concierto online en Instagram y Facebook, en mis páginas, y nada, había preparado un programa para acompañarme, había grabado con el tablet los acompañamientos de guitarra o con otros violines, entonces ponía el tablet con la guitarra y me acompañaba, después tocaba el violín arriba. Esa era la idea, hacer un concierto como de músicas populares, de películas, música que le llegara a todo el mundo y para entretener un poco a quien estaba como yo en casa, en cuarentena, en todas partes, ¿no? Porque a través de internet se podía llegar a todas partes. Ese mismo día me llega una comunicación de un colega que me dice, mira, está esta invitación a todos los músicos de Italia que vamos a salir al balcón a regalarle un lindo momento a los vecinos, vamos a compartir nuestra arte. Digo, bueno, esto era a las 6 de la tarde del mismo día de mi concierto online. Le dije a mi mujer, mira, que tengo las nenas un segundo, voy a tocar 5 minutos una de las piezas que tengo preparadas para mi concierto online. Entonces salí a la terraza, hacía, había viento, hacía frío, estaba helado, la verdad que como situación era muy incómodo salir del calentito de casa. Y nada, abro la terraza, vivo en un condominio muy particular porque son 2 edificios que como a forma de herradura que están uno frente a otro, y yo estoy en el cuarto piso que es la mitad, o sea, como que el sonido se propaga bastante bien en este lugar. Y nada, salí como muy tímido, así. La mayor parte de mis vecinos no sabían ni siquiera que soy violinista. Y empecé a tocar. A los 2 minutos veo que estaban todos ahí, habían salido a los balcones. Y la reacción fue impresionante. Yo no me imaginé, es más, o sea,
pensé que hasta les podía molestar a algunos, ¿viste? Porque no, uno nunca sabe cuál puede ser la reacción la primera vez. Y, y nada, toqué una pieza, se vino abajo el condominio, o sea, de aplausos y cosas, la gente estaba súper contenta. Entonces me pidieron más, y toqué dos, y toqué tres, y después me quedé pensando y digo, es 13 de marzo, hasta el 3 de abril vamos a estar todos en casa, y hagamos que la próxima la toco mañana. Entonces le dije, mañana a la misma hora, y ahí quedó, y se dio como espontáneo. Y nada, luego tuve mi concierto online, que era a las 7:30 de la tarde, y también tuvo muy buena respuesta. Entonces pensé de juntar las dos cosas y empecé a mandar mis conciertos de la terraza en mis redes sociales y nada, eso pasó. La historia es realmente fantástica y además los que lo veíamos a distancia, hablabas no te quería interrumpir, pero sí fue un viernes el 13 de marzo porque Eh, fue además eh, el momento en el que en Uruguay comenzó la emergencia sanitaria, por eso lo tengo muy ah, presente. ok, Pero ok. Ujú, claro, era muy emocionante el poder ver a los músicos, no solo a vos, sino como decías, a otros colegas también, desde ujú, sus balcones y la gente con las banderas. Y se sentía una emoción muy, muy fuerte, incluso aquí desde América del Sur. Pero sí, lo que contaba hoy al comienzo era que ese barrio chino, ese lugar donde estás, tiene mucho que ver además con la sí. historia posterior, porque estamos hablando de China, obviamente, el país multitudinario, pero tenés una vecina, y a esto Ujú. iba a preguntarte, ¿tus vecinos sabían que vos eras violinista o se enteraron allí en el momento en el que te asomaste al balcón? A ver, y mis vecinos chinos, yo creo que alguna vez me vieron estudiando, pero creo que ni siquiera sabían si lo hacía profesionalmente esto, o sea, porque como de charlar y eso antes de arrancar la cuarentena, no, como que tenemos todos distintos horarios y yo generalmente salgo a las 7:30 de la mañana, vuelvo a las 7 de la tarde, ellos trabajan de casa, tienen, qué sé yo, como que no tenemos muchas cosas en común con los demás vecinos, entonces es con muy pocos con los que hemos entablado conversaciones que nos hemos conocido bien, digamos, sabiendo tocar el violín. Pero lo particular de esto, y fue este video que se volvió viral en las redes sociales en China, es que nosotros prácticamente compartimos la misma terraza, pero estamos divididos por un vidrio oscuro. Entonces, el video que ella puso, que lo vieron en una noche, lo vieron 10 millones de personas en China, o sea, ella mostraba todo el condominio, el edificio de enfrente y el nuestro, pero a mí no me veía. Entonces, eso fue lo particular de eso, fue que, bueno, ella explicaba que nuestro condominio parece un teatro por la forma que tiene, que el sonido se propaga, y no se veía quién tocaba. Entonces se escuchaba la música, se veía el lugar y toda la gente en los balcones, y la verdad que era bastante particular la cosa. Y bueno, después nos pusimos a charlar de una terraza a la otra, nos conocimos más con él, y luego me inscribí a esa red social que se llama Weibo, y hoy tengo casi 800.000 fans. Claro, ese tema de las cifras es muy fuerte, ¿no? Porque estamos Sí, sí, hablando de una cosa es popularizar a nivel, bueno, ni que hablar que ambos somos uruguayos y sabemos que tenemos un país muy pequeño de 3 millones sí, sí. y poco de habitantes, Ujú. pero cuando pensás en China y decís, claro, es realmente viral. Y Mm, es, son esas cuestiones hasta mágicas que han pasado dentro de algo muy traumático y sobre todo en esa zona en la que vos estás, que tiene que ver con la sí. pandemia. Pero Ujú, han pasado como esas historias tan particulares, ¿no? Y ahora me gustaría, ujú, quería empezar con esto, a introducir la charla, pero me gustaría ir a conocer un poco más de tu vida y de ujú. cómo comenzaste con el violín, de dónde llegó la inspiración, si había ya en tu familia antecedentes de gente que estuviera ligada al mundo de la música. Bueno, te cuento, mi madre había estudiado guitarra de joven, hizo 10 años, pero nunca se dedicó a eso. Mi padre es ingeniero electrónico, creo que la parte artística la heredé de la familia de mi madre. Mi abuelo materno era un amante de la música clásica, de la ópera, escribían, todos en su familia eran escritores, poetas, escribían, él cantaba tangos, no sé, le escribía poesías a mi abuela,
él trabajaba en construcción, o sea, era jefe, ¿cómo se dice?, de construcción, pero amante del arte, le encantaba leer, escuchar ópera, se había hecho una antena gigante en el galpón para agarrar, no me acuerdo, en los años, sí, 70, agarraba las ondas de radio y escuchaba las óperas de La Scala en la radio, o sea, se iba a las 4 de la mañana. Ahí se ponía con el mate muerto de frío a escuchar las óperas de La Scala y chochos, o sea, imagínate. Por ese lado, hay una parte muy artística, digamos, de la familia de mi madre, pero nunca se dedicaron a eso. Pero creo que fue mi abuelo materno el que me hizo respirar más música, bueno, a través de mis padres también, porque ellos tienen muchos CDs de música clásica y nada, desde chico, ya a los 2 3 años, volví al jardín de infantes y le pedí a mis padres que me pusieran el CD que más me gustaba, que era de las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Entonces me tiraba en el sillón, escuchaba las Cuatro Estaciones y después me iba a jugar con mi hermano. Pero eso desde muy chiquito le llamó la atención a mis padres. Bueno, a los 2 3 años la verdad que llama la atención. Y era mi obsesión, me fascinaba. Entonces, primero las Cuatro Estaciones, después hacía todo lo que hacen todos los niños, ¿no? Y nada, estuvieron buscando mis padres durante años y encontraron a Ludmila Cavallaro, que es una profesora de violín de Uruguay, que enseña un método particular que se llama Suzuki, y es un método japonés que le enseña a niños desde los 2 años a tocar instrumentos. Y nada, y empecé violín porque encontramos la profesora justa de violín. Pero si no, creo que en este momento sería pianista, cantante o lo que fuera. En realidad lo que a mí me encantaba era la música y el medio que encontramos fue el violín. Es realmente Y así fantástica empecé a los la 5 años. Qué Ujú. lindo, me encantó lo que contaste. Además, bueno, esa historia de ese abuelo, de tener Sí, presente sí, esa poesía en medio de la obra de construcción, me parece hasta sí, sí, mágico. sí, Qué sí. linda historia. Mm, Obviamente que cuando hablamos de estudiar un instrumento, hay mucha gente que lo hace como hobby y otros que ya desde muy chicos se perfilan para tomarlo desde un punto de vista, digamos, profesional. ¿Cuál fue tu caso? sí. Y mi caso fue que a los 7 años hice mi primer recital con el violín en el, em, ¿cómo se llamaba el club? Asociación Cristiana de Jóvenes, ahí en el centro, en Montevideo. Y nada, tenía 7 años, hice ahí mi primer concierto y me di cuenta desde la primera nota hasta la última que ese momento en el escenario y la respuesta del público, o sea, me encantaba y no me quería bajar del escenario, me encantó y te juro que ese primer concierto a mí me definió toda mi vida profesional, o sea, yo en ese momento decidí que esa iba a ser mi vida y tuve la suerte desde tan chico de saber, o sea, de tener bien clara cuál era mi pasión. Y mi pasión fue la música, fue ese contacto y lo quise mantener por el resto de mi vida, por lo menos hoy sigue pasando, digamos, sigue siendo enorme esa pasión. Es maravilloso esto que contabas acerca de que un niño de 7 años tuviera tan clara su profesión y su vocación futura, ¿no? Algo que no Ujú, es común. Pero justamente te lo preguntaba hoy, quería traer ese tema porque me imagino que luego en la adolescencia ya la cosa se va perfilando a lo que uno realmente quiere de futuro ujú, y es una época en la que hay exigencia a nivel de estudio secundario, pero paralelamente también, si uno quiere ser profesional en el área de la música, eso requiere de muchas horas de trabajo, ¿no? De muchas horas de claro. ensayo. Ujú, sí, sí. Y bueno, en la adolescencia tuve momentos, la verdad, bastante complicados porque hacia la escuela bilingüe, fui trilingüe, fui a la escuela italiana de Montevideo. Y que la escuela italiana es en Carrasco y yo vivo en Parque Valle, entonces ya tenía 45 minutos de ida y 45 de vuelta en ómnibus. Y volvía del liceo y me iba al centro, a la calle Convención, donde tenía la Escuela Municipal de Música y arrancaba las clases y a veces me iba a las 7:15 de la mañana y me volvía a las 9:30 de la noche.
y terminaba destrozado y después era llegar a casa a estudiar violín. Y no siempre estudiaba y no siempre fui constante, la verdad que tuve momentos bastante difíciles, pero, pero bueno, como todos, igual la pasión siempre estuvo y fue bien claro, digamos, a dónde quería ir y si quería seguir. Después, o sea, en el momento en el que terminé el liceo, tenía dos opciones, o Estados Unidos o Europa, y me vine para acá a probar suerte y luego de una gira con una orquesta mundial juvenil de juventudes musicales, me vine para acá, para Italia, y estuve viendo un poco de conservatorios y profesores, y me encantó un profesor de conservatorio de Milán, y me dijo, cuando quieras venirte, acá tenés abiertas las puertas de mi clase. Así que así fue, y en el enero de 2007 que me vine y al mes cumplí 19 años, o sea, me vine muy joven. Justamente me llevaste a donde quería ir, es maravilloso, porque dijiste Ujú, ahí las palabras mágicas. A veces no tenía la constancia durante la adolescencia y todo el ujú, sacrificio de ir, venir, de los traslados, ¿no? De los estudios, de la exigencia horaria. Porque lo que yo intento transmitir con estas entrevistas es que tal vez las ve alguien que está pasando por ese momento o algún padre ujú, cuyo hijo está pasando por ese momento, ¿no? Y ver ujú. si en tu caso dudaste en algún momento durante la adolescencia de dedicarte a esto personalmente, ¿tuviste, como se dice comúnmente, ganas de tirar la toalla? Mm, No me acuerdo de haber tomado ninguna decisión bastante drástica. Tuve momentos de crisis como sí tuve. Mi profesora un par de veces me acuerdo de que me ha dicho, pero Aldo, ¿vos querés seguir con esto? ¿Para vos es algo que tiene sentido? Porque tuve momentos en los que no estudiaba, en los que no preparaba bien las clases y nada, pero no, siempre tuve bien claro y me acuerdo de responderle llorando, no, Ludmila, yo quiero hacer esto, o sea, esto es mi vida, o sea, ahora estamos como estamos, pero no, yo quiero seguir. Ahí la mencionabas a la profesora como que, bueno, te ponía un poco entre la espada y la pared, ¿no? A ver qué decisión vas a Ujú. tomar. ¿En quién se apoya Sí, uno? sí. En este caso, siendo adolescente, que no es una edad fácil para nadie, porque es una edad donde uno está descubriendo muchas cosas y replanteándose también otras tantas. Ujú. ¿Quiénes fueron los que estuvieron ahí a tu lado para apoyarte en esos momentos de duda? Bueno, mis padres estuvieron siempre de modo incondicional desde que arranqué, pero nunca me presionaron. O sea, para ellos, bueno, te cuento, después de este primer concierto a los 7 años, a los 8 toqué de solista en un encuentro de orquestas juveniles en Montevideo y nada, a partir de eso, como que me invitaron a un concierto a beneficio de UNICEF en el Estadio Centenario para tocar de telonero de Soledad. No sé si te acordás de la Sole, que nada, como era beneficio de UNICEF y yo era un niño y tocaba el violín y me conocían bastante, me invitaron a este concierto y en ese concierto con 8 años toqué en frente a 12.000 personas. A partir de eso, como que en Uruguay se hablaba bastante de este niño que tocaba el violín y ¿por qué te estaba contando esto? ¿Sabes que me perdí? No, está ¿Cuál era buenísimo. la Aparte, me pregunta? hiciste acordar de ese concierto, me hiciste acordar de ese momento. Fue Sí. fantástico. No, estábamos hablando del tema de quién está junto a vos y me decías que tus padres estaban de Ah, ok, forma ok, sí, sí. lo que No, había y te pasado cuento, te de quería contar. Llegué a eso porque, nada, ese concierto que iba a tocar en el Estadio Centenario, o sea, de Telonero de Soledad, tenía que tocar un concierto en La menor de Vivaldi, que es el concierto que tocan todos los niños jóvenes, digamos. Nada, frente a muchísima gente, iba a estar la tele, todo, y yo, ponele, estaba tranquilísimo, y mi madre, de repente como que me preguntaba, me decía, Aldo, ¿sabes qué? Esta noche tenés el concierto y va a haber mucha gente, no querés estudiar un poquito, como que me agarraba con pinzas, ¿viste? Porque veía que yo no hacía nada. Y bueno, los primeros años me los jugué de talento y facilidad, luego no puedo decir que fue igual, pero nada, y yo le decía, no, mamá, tranquila que va a salir todo bien.
y salía todo bien. Y la verdad que nunca me presionaron mis padres, siempre estuvieron ahí y por más de que de repente pensaba en los primeros años que no me había preparado lo suficiente, no sé qué, yo estaba muy confiado y las cosas salían bien y ellos nunca me presionaron, nunca me exigieron, lo que siempre me apoyaron cualquiera que fuera la decisión que yo tomara. Y la verdad que ese apoyo incondicional por parte de mis padres, de mi familia, creo que me dio la fuerza para superar cada cosa, ¿no? Eso es súper, súper importante, sin duda, sin duda. Siempre Ujú, hay quienes están al lado de uno cuando, bueno, hay que atravesar determinados momentos y de decisión. ¿Qué pasó cuando le sí, sí. dijiste a esos padres maravillosos y compañeros y que te apoyaban pero no te presionaban? Algo muy importante Ujú, también. Les ujú. dijiste, me voy para Italia. Bueno, eso los preparó Ludmila, mi profesora, desde que ya tenía, no sé, 13, 14 años, ya les decía. O sea, si Aldo quiere seguir, o sea, y con el talento que tiene, si quiere ser alguien en el mundo, va a tener que ir a estudiar al exterior, o a Europa, o a Estados Unidos. Entonces, como que es una idea que fuimos digiriendo con los años y entonces no fue algo que llegó de golpe la noticia y les dije a mis padres, me quiero ir a Italia. Yo ya los últimos años del liceo ya me molestaba el hecho de que mis padres me insistieran que tenía que terminar los estudios antes de irme al exterior. Yo me quería ir antes porque sentía que estaba perdiendo tiempo importante, ¿no? Y por suerte, nada, por suerte mis padres ahí insistieron y no me podía ir sin terminar el liceo. O sea, eso era súper importante porque acá tampoco me hubieran aceptado en el conservatorio sin haber terminado los estudios. Y nada, y cuando terminé el liceo era la opción Estados Unidos o Italia y me vine para acá. Me gustó más la idea, aparte porque mi padre es italiano y tengo parientes, no en Milán, digamos, pero en Abruzzo, en el centro, tengo muchos parientes, en Vercelli, en la mitad del camino entre Milán y Torino, que es a unos 80 kilómetros de acá. Entonces, como que es un poco también volver a las raíces de mi padre, me hacía sentir, con lo joven que me fui de casa, o sea, me hacía sentir más cerca, ¿no? Y por eso me vine para Italia y la verdad que me encanta porque también no solo acá hay una tradición enorme, sino que también en cada rincón en Europa uno respira arte. Y eso es inspirador, o sea, es lindo y es lindo estar en el lugar, o sea, yo estoy viviendo en el lugar donde la música nació, o sea, la música occidental. Entonces es increíble, ¿no? Claro, tenés una historia de emigración en este caso, pero dentro de un contexto particular. Hoy yo cuando te iba a presentar decía, pero ¿pronuncio el apellido a lo italiano o lo pronuncio como aquí en Uruguay a lo uruguayo? ¿No? ¿Allá sos Chiquini o cómo? Cicchini, sí, sí. Chiquini, Ujú. claro, claro, claro. Sí, sí. Acá estamos más con el Chiquini, como todas estas Sí. cosas, pero claro, estamos en este caso en un país en el cual yo estoy haciendo esta entrevista y que coincido en un lugar de nacimiento contigo, que se ha formado sobre todo con mucha corriente migratoria, muchos de ellos italianos, y a vos te toca Ujú. desandar este camino, en este caso que tu papá también realizó, ¿no? De cruzar el Atlántico. Claro. Ujú. Y te recibe este país, bueno, de una forma muy particular. Estás, como decías, en la cuna de la música. El otro día Ujú. veía en redes sociales un video, no recuerdo si fue en Florencia o en qué ciudad italiana, de antes del tema de la pandemia, de unos músicos Ujú. callejeros y un estudiante asiático que era músico, tocaba el contrabajo y se sumó Ajá. a esa mini banda que había en la calle, ¿no? Y eso que vos decías de respirar la música también Sí. es súper importante. ¿Te ha pasado alguna vez de encontrarte con estos músicos callejeros que uno dice, wow? Sí, me ha pasado. Hay, bueno, por todas partes. Yo creo que si uno tiene los ojos para ver, se puede impresionar en cada rincón de cualquier ciudad. O sea, no es solo, no estoy hablando solo de Italia. Eh, y bueno, y a mí me pasa bastante seguido de que me gusta, me esfuerzo a mirar para arriba cuando estoy dando una vuelta por el barrio y descubro la belleza de los edificios, de las terrazas, los balcones, las flores. Y sí, pero me ha pasado de músicos increíbles. Bueno, el nivel que hay en Europa en general es
es impresionante. Me ha pasado en Italia, me ha pasado en Austria, porque también estudié en la Universidad de Viena, me especialicé. Y qué sé yo, en Viena solo mis compañeros de clase era escucharlos era la cosa más enriquecedora, o sea, que me podía pasar. Era un nivel impresionante y nada, y ese nivel también tan alto lo empuja a uno a no quedarse atrás y dar todo para dar lo mejor de sí. Entonces creo que si uno la sabe manejar es una competencia sana pero muy estimulante. Claro, es un aprender constante, ¿no? Y tener por ahí varios, Ujú, varios modelos alrededor que a uno lo ujú. impulsan. ¿Cómo es la vida de un músico? Ahora sí, viniendo al presente, en cuanto al nivel de exigencia de ensayos, etcétera. Estamos en un momento muy particular. Ayer, sin ir más lejos, veía en internet imágenes de un mini concierto que se dio en Alemania y te digo que me sentía con una pena tan grande porque era un teatro muy Ujú, parecido en cuanto a la sala, tal vez un poco más pequeño que el Teatro Solís de aquí de Montevideo, pero un teatro con ujú. esas butacas, en cuanto al orden era muy parecido. Y había muy poca gente en la sala y todos distanciados por un montón de butacas unos con los otros y con los barbijos. Estamos pasando un momento muy especial, ¿no? Todos como humanidad, pero en tu Sí. caso, en el caso de la cultura, que no se sabe a ciencia cierta, bueno, cómo va a volver y cuándo va a volver, también es un momento especial con el tema de los ensayos, pero habitualmente en la normalidad antes de la pandemia, Ujú. ¿cuánto tiempo de ensayo te requiere por día llegar a tu nivel profesional? A ver, esto depende ahora, bueno, hay un antes y un después de que nacieran mis hijas, digamos. O sea, yo tengo dos hijas de 1 y 4 años, em, Sol y Victoria. Y bueno, cuando uno tiene hijos ya pasa a jugarse a más de concentración que a prepararse como se preparaba antes, ¿no? Pero bueno, como cuando uno tiene hijos también el tiempo tiene como que lo aprovecha mucho más el tiempo que tiene, cosa que antes no hacía. A ver, yo para llegar a este nivel, o sea, por años, le he dedicado mínimo 3 horas por día, de lunes a domingo, y 3 horas, te estoy diciendo el mínimo, el domingo que de repente tenía programas. Esto porque la constancia es fundamental porque el violín, o sea, como todo instrumento musical, lo que tiene es una parte interpretativa, una parte de inspiración, de expresión, pero uno se expresa a través de el cuerpo, o sea, porque el instrumento reacciona en base a en la forma física en la que yo estoy. Entonces, las manos pueden hacer lo que yo quiero si las tengo entrenadas. Entonces, tiene una parte de entrenamiento técnico que es fundamental para poder expresar lo que uno quiere expresar. Porque yo en todo momento daría lo mejor de mí, pero si las manos no me responden, no logro hacerlo. Entonces, está la parte técnica que hay que tener siempre en forma, digamos, y luego lo otro es ir más allá de lo técnico para contar una historia, para emocionar, para transmitir emociones a través de esa técnica. Entonces, la preparación es compleja porque también implica ¿cómo se dice? Una preparación mental, porque también uno se puede preparar al mejor nivel, pero si después en el momento de hacer la cosa, como cualquier performance, si uno en el momento, hasta con una conversación puede pasar, si en el momento de actuar no cree en sí mismo, se va todo por la borda. O sea, entonces es un training físico y mental el de tocar un instrumento, ¿no? Es como yoga, ¿no? O sea, que uno hace cosas físicas, pero tiene que ayudarse con la mente para lograrlo, entonces es bastante jodido, ¿no? La preparación. Claro, es súper interesante escucharte porque uno que no está en ese lugar también se puede llegar a Ujú, imaginar, pero algo que a mí, justamente por no estar en ese lugar, me surge como pregunta, vos hablabas del tema del entrenamiento, de tener las manos, bueno, con ujú, la agilidad y la firmeza necesarias para determinadas cosas. ¿Qué sucede a claro. nivel cervical, a nivel de postura?
postura y eso? ¿Tenés que hacer fisioterapia? O sea, yo los veo tocando y a veces hasta me contracturo de verlo, porque Sí, sí. me parece que es una postura de tantas horas y de tantos años que te termina generando alguna dolencia, o hay dentro de esa técnica alguna manera de prevenirlo. A ver, el tema de la postura con el violín es muy delicado porque probablemente es el instrumento más incómodo que hay, o sea, porque para tocar uno tiene que estar con los brazos levantados, un brazo así, el otro acá, o sea, y lo fundamental, yo creo, es, bueno, para tener una buena postura hay que tener un buen profesor, pero hay que también aprender a escuchar el propio cuerpo y eso es fundamental porque, ¿qué pasa? Uno sabe cómo tiene que estar también, qué sé yo, uno sabe cómo tiene que caminar bien, uno sabe cómo se tiene que sentar bien, pero de repente cuando está cansado se pone encorvado o no le hace caso a lo que tiene que hacer, digamos. Entonces, lo difícil para un violinista es no entrar en vicios físicos que te pueden llevar a tener grandes problemas. Entonces, siempre escuchar el cuerpo de uno y no acumular tensión nunca mientras uno está tocando. Pero claro que pasa que problemas posturales, o sea, yo en mi orquesta tenemos entre 4 y 6 horas de ensayo de lunes a viernes, entonces después conciertos, está el tema del concierto en vivo para la radio, para la tele, que lo hacemos todas las semanas, y eso también acumula tensión, y la tensión que uno acumula la acumula en los hombros. Entonces, después tener que tocar tenso también te hace acumular más tensión. Es jodido, hay muchos que hacen fisioterapia, yo hago mucho ejercicio y para compensar también muscularmente eso que se está como atrofiando, ¿no? O sea, con tantas horas de estar en esta posición. Eso es súper interesante y gracias por contarme, porque así me sacabas también una duda. Ujú. Respecto a tu trabajo actual y a las metas de futuro, ¿dónde es que estás tocando actualmente y cuáles son tus metas, sueños? Si se pueden compartir, por supuesto, de aquí en más. Ujú. A ver, yo estoy hace 5 años ya casi, no, ya hace 6 años que entré en la Orquesta Sinfónica Nacional, que es la orquesta de la RAI, y gané el concurso en febrero de 2014. Y nada, vivo en Milán, pero la RAI es en Torino. Entonces, ese es mi trabajo hoy, digamos, y todas las semanas, de lunes a viernes generalmente, a veces a sábados, tenemos nuestros programas que van cambiando, hacemos música sinfónica, o sea, no ópera, y nada, tenemos una temporada muy linda con directores y solistas de los mejores del mundo, y tengo colegas que son sensacionales, así que solo tocar con ellos es algo enriquecedor. Mi sueño es seguir viviendo de esto, porque creo que tener la suerte de vivir de lo que a uno lo apasiona es ya un sueño cumplido. Y nada, seguir siempre adelante, porque la verdad que hace años esta vida era mi sueño y hoy siempre uno pone los objetivos un poquito más adelante. Entonces, bueno, a mí te digo, lo que me apasiona no es el violín en sí, sino la música, es el contacto, es el contacto con el público y el transmitir esas emociones. O sea, a mí lo que siempre me gustó de lo que hago, o sea, de las artes escénicas en general, no solo de la música, es que tienen el poder de dar vuelta un día malo para una persona. O sea, una persona que tuvo un día pésimo, de repente iba a ir al concierto y se largó a llover y fue abajo de la lluvia, se mojó todo, hizo un esfuerzo gigante, estaba cansado, en vez de irse a la casa vino, se fue al teatro, llega todo mojado, se pone a ver el concierto y dice, ay, valió la pena. Ese momento, ese poder hacer que esa persona que llegó más o menos se vaya con una sonrisa y contenta y relajada, o sea, es lo que más me gusta de hacer música. Entonces, ese contacto a mí me encanta y eso puede ser con el violín, puede ser, no sé, yo he hecho dirección de orquesta, estudié con Federico García Vigil, que lo perdimos hace pocos días, que en paz descanse, y me encantaba dirigir también, es algo que me gustaría retomar,
no sé, pero en sí es el contacto, o sea, también me encantó durante esta pandemia me encantó hacer conciertos online, aunque no pudiera ver la reacción de las personas, o sea, recibir todos los mensajes de la gente y lo bien que les hacía, para mí fue un regalo enorme. Entonces, para mí seguir con esto, no importa tanto el método, ¿cómo se dice? El modo en el que lo haga, pero me gusta mucho el contacto con el público y eso es algo que me gusta mucho y quiero seguir cultivando y si puedo hacerlo de otro modo y si es de otro modo, bien, o sea, bienvenido sea, pero lo que más me gusta es eso y quiero seguir con eso. Las dos últimas. ¿Qué le dirías si te encontraras ahora con aquel Aldo de 7 años? Mm. Y a ese Aldo de 7 años le diría que va muy bien, o sea, la verdad que le diría algo más al Aldo de 13, 14 años, que ese fue al que le costó mucho más que al niño, porque el niño vuela más libre, ¿no? Que el problema fue cuando empecé a ser un poco más adolescente y más consciente de la dificultad de lo que esto implicaba, le diría de creer más en sí mismo, de tirarse a la piscina y si no tiene agua, se levanta y la llena y se tira de nuevo, de no tener miedo de errarle, digamos, porque yo una cosa que tuve desde muy chico y es una particularidad mía que sigo teniendo es el ser muy perfeccionista y el esperar el momento exacto, el momento perfecto para hacer algo. Y eso, si pudiera volver atrás, me tiraría más, o sea, sin tanto pensar, ¿no? Y sobre todo al adolescente más que al niño, porque el niño se tiraba y si no había agua flotaba igual. Eso creo que fundamentalmente le diría al adolescente de creer más en sí mismo y de no esperar el momento perfecto para hacer algo. Y fue algo que la pandemia me enseñó, porque yo extrañando ese contacto con el público, lo que tuve que hacer fue reinventarme y empecé a hacer Mm. cosas que nunca antes había hecho y terminé haciendo un concierto para el público chino y luego de haberlo terminado darme cuenta de que se habían conectado 328.000 personas. Entonces era más gente de toda la que me había visto en conciertos en toda mi vida, creo. O sea, es como llenar, no sé, 4 veces el Estadio Centenario y, y todos en una hora de concierto. Y eso fue increíble. ¿Y qué pasó? Yo no esperé el momento propicio para hacer esto. Yo necesitaba también, o sea, no era, te digo, egoísticamente, era algo que hacía también por mí. A mí me hace bien hacer esto. Mm. Entonces, yo le regalaba la música a la gente para ellos y para mí, porque a mí me encanta. Adoro escuchar a la gente cuando habla con pasión, Ujú. porque cuando uno habla con pasión y convencimiento de algo, lo transmite con la corporalidad, con la cara que se ilumina. Por eso fue que te estaba observando así, porque digo, está así, realmente convencido. Es más, la última pregunta que te iba a hacer ya me la contestaste, porque cuando le hablaste al Aldo adolescente, le estabas hablando a un montón de personas que era justamente eso que te iba a pedir, un mensaje Ujú. para aquellos que, en diferentes circunstancias, no porque quieran ser violinistas, sino todos esos momentos que tenemos en la vida que lo dijiste clarito y siento que somos parte del mismo club, del club de los perfeccionistas Ujú. y que a veces el famoso síndrome del impostor te está revoloteando acá, ¿no? Alrededor de, no, pará, prepárate más, y Sí, sí, hay sí. que soltar un poco. No quiere decir no prepararse, pero sino que Claro, claro que no. arriesgarse Sí, sí, sí. y Ujú. confiar, Porque ¿no? bueno, al final para llegar al éxito, la diferencia entre una persona de éxito y una de no, yo creo que es que quien tuvo éxito cayó 1000 veces igual que quien no lo tuvo, pero se levantó con fuerza. O sea, eso es fundamental porque yo he tenido muchísimas derrotas en mi vida y creo que lo que me ha salvado es también ese optimismo con el que nací, o sea, que fue afrontar todo con una sonrisa y decir, bueno, si no es este, será otro camino y seguir, ¿no? Seguir adelante. Aldo, te Ujú. quiero agradecer, ha sido un honor tenerte.
Realmente valoro muchísimo el tiempo que has brindado para esta entrevista, porque estas historias de vida que rescatamos acá en esta sección específica de Juntos en la Experiencia, lo que tienden es a eso, a dejar el mensaje, además de conocerte más, para motivar y para acompañar a mucha gente que a veces no tiene esos padres maravillosos que estuvieron a tu lado siempre. Y bueno, hay voces que llegan y que apoyan y que incentivan y positivamente. Así que desde ese lugar te agradezco muchísimo. Y bueno, estaremos pendientes. Acá abajo, ahí estoy marcando bien, aparecieron durante toda la entrevista las formas de seguirte, de contactarte, así que no te las voy a pedir ahora, pero bueno, está divino el sitio web, además en diferentes idiomas, fantástico. Y ha sido un gustazo conversar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vos. Bueno, desde Milán, contacto con Aldo Cicchini, ahora sí pronunciado correctamente en italiano, con esta nueva historia de vida. Gracias a todos por acompañarnos aquí en Juntos en la Experiencia. Recuerden que a través del sitio juntosenlaexperiencia.com pueden ingresar a todas nuestras entrevistas. Será hasta la próxima.